Bueno, en esta serie de videos nos permitimos mostrar algunos temas pertinentes a funciones vectoriales y superficies cuádricas. Entonces, en esta primera parte vamos a empezar a trabajar las funciones vectoriales, los límites, derivadas, longitud de arco y todo lo relacionado con funciones que van de R en Rn. Entonces, inicialmente vamos a definir lo que es una función vectorial, es decir, una función que va de los reales en Rn. Definición. Una función cuyo dominio es un conjunto de números reales y cuyo rango recorrido, un subconjunto del espacio euclídeo n-dimensional, se llama función vectorial de una variable real. Simbólicamente podemos hacer esta representación de la manera siguiente. Una función vectorial es una aplicación que va de un subconjunto de los números reales en Rn, donde I es un subconjunto de los reales. A este tipo de funciones se les llama función vectorial de variable real, puesto que para cada valor del parámetro t que pertenece al intervalo a, b, esta función asocia a dicho parámetro un vector en Rn, es decir, f de t es un vector en Rn y tiene, por lo tanto, n componentes. Cada una de esas componentes, es decir, cada f sub i de t, se llama función componente para todo valor de i que va desde 1 a n. Es decir, cada una de estas funciones componentes son funciones que van de los reales en los reales. Es por ello que todas las propiedades de la función vectorial f reposan en las propiedades de sus funciones componentes. Notación. Es usual denotar las funciones vectoriales con las letras mayúsculas del alfabeto, F, G, X, Y, etc. O bien, mediante letras minúsculas cursivas, F, G, etc. Y el valor de la función vectorial f en t se designa por f de t. Ejemplos. Entonces tenemos f de t igual a p más t por a. Esta es una función ampliamente conocida y que se ha trabajado mucho en álgebra vectorial. En álgebra lineal se ha trabajado este tipo de funciones que corresponden a rectas en el espacio. Donde t pertenece a los reales, p y a son vectores en Rn. Y la función que representa una recta en el espacio n-dimensional. Como ejemplo 2 podemos citar entonces la función f de t igual a t, t cuadrado. T es un parámetro que pertenece al conjunto de los números reales, es una función vectorial que representa entonces una parábola. Es una función que va de R en R2. La representación gráfica de esta función vectorial es una parábola en el plano bidimensional. Como tercer ejemplo podemos citar la función f de t igual coseno de t, seno de t. Con t, el parámetro tomando valores en el conjunto de los números reales. Es una función vectorial que representa entonces una circunferencia de centro en el origen y radio r igual a 1. El parámetro t toma valores desde 0 hasta 2pi. Con relación a las operaciones algebraicas, estas operaciones, las operaciones usuales del álgebra lineal se pueden trasladar
a las funciones vectoriales y se pueden aplicar para combinarse y de esta manera generar otras funciones vectoriales. Si f y g son funciones vectoriales y phi es una función real, teniendo todas un dominio común, se pueden combinar las funciones anteriores para obtener nuevas funciones vectoriales de la manera siguiente. Entonces podríamos sumar dos funciones vectoriales, f y g, y obtenemos una nueva función vectorial, la función suma, donde t es un parámetro que toma valores en el conjunto de los números reales. Análogamente podríamos restar funciones vectoriales y podríamos multiplicar una función escalar por una función vectorial para obtener el producto multiplicación de una función escalar por un vector, donde f es una función vectorial y phi es una función escalar que va de un subconjunto de los reales en los reales. Posteriormente se pueden efectuar las operaciones producto punto de funciones vectoriales. Si f y g están en el espacio de 3 dimensiones, se puede definir la operación producto vectorial. F cruz e igual a una nueva función que es el producto vectorial de f y g respectivamente. Análogamente a las funciones de los reales en los reales, se puede trasladar la operación composición de funciones con una función vectorial y una función escalar. Entonces, si f es una función vectorial cuyo dominio contiene el recorrido de la función real phi, la función compuesta f compuesta phi de t es una nueva función vectorial, donde t es un parámetro y t pertenece al dominio de la función phi. Todas las operaciones que usualmente se trabajan en funciones en una variable se pueden aplicar para funciones vectoriales. Es decir, podríamos hablar de límites, continuidad, derivadas e integrales de funciones vectoriales. Los conceptos fundamentales del cálculo en una variable, tales como el límite, la continuidad, derivadas e integrales, se pueden extender a funciones vectoriales y para tal efecto se expresa la función vectorial en términos de sus funciones componentes y realizamos las operaciones del cálculo sobre las componentes de la función. En el próximo video estudiaremos continuidad y discontinuidad de funciones vectoriales, al igual que derivadas, integrales y longitud de arco de funciones vectoriales.